Saludos de parte de Grant Thornton, Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para dar inicio al espacio que tenemos dedicado el día de hoy en el webinar que vamos a realizar. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es, ¿está pensando en adoptar la NIF para pymes? Una mirada a las principales diferencias con relación a las NIF plenas. Esto lo vamos a realizar el día de hoy con tres expositores. Nos estarán acompañando los tres de los socios de auditoría de Grant Thornton, doña Raquel Blanco, doña Olga Sedó y don Emilio Rodríguez, que nos estarán acompañando como expositores el día de hoy. Antes de iniciar, recordarles que somos una empresa de 58 años de experiencia en el mercado costarricense en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también capital humano. A partir de este momento pueden ir dejando las preguntas que les vayan surgiendo conforme avance la presentación de nuestros expositores y al final de la misma vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Nada más anunciarles que la próxima semana vamos a tocar el tema tratamiento fiscal del leasing en Costa Rica. Esto a cargo de don David Mena, socio de impuestos ilegal, y Yailin Arguedas, gerente de impuestos de Grant Thornton. Recuerden, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Grant Thornton Costa Rica. Este y todos los webinars que realizamos los colocamos en nuestro canal de YouTube como Grant Thornton Costa Rica y lo pueden encontrar. Y además, recuerden, en Spotify nos pueden encontrar ahora con el nuevo espacio que tenemos, nuestro podcast Café Grant Thornton. Ya está el segundo episodio sobre la ley de nómadas digitales en Costa Rica. Pero vamos a iniciar el día de hoy la presentación y le voy a hacer la palabra a doña Olga Sedó, la socia de auditoría de Grant Thornton. Saludos, doña Olga, buenos días. Buenos días, Steven. Muchas gracias. Okay, como indicaba Steven, hoy estaremos conversando sobre el tema de la NIF para pymes, que aun cuando es un tema que digamos que las NIF para pymes surgieron ya hace varios años, no, digamos que en Costa Rica todavía es relativamente nuevo. Entonces la idea es hacer un repaso general de las diferencias entre las NIF y las NIF pymes, algunos antecedentes y también explicar un poco cómo están conformadas esas normas. Ok, entonces vamos a empezar con los antecedentes. Y bueno, vamos a hablar un poco qué pasó en Costa Rica con las NIF en general. Y entonces, en cuanto a las NIF plenas, en el año 1999, el Colegio de Contadores Públicos adoptó de forma parcial las NIC. En ese momento no se llamaban NIF, sino se llamaban NIC, Normas Internacionales de Contabilidad. Indico parcialmente porque, digamos, eran, no sé, como digamos que fueran 30 y algo de normas, y entonces dijeron, bueno, esta de impuesto diferido todavía no la voy a adoptar, esta tampoco, y solo algunas fueron las que en ese momento, digamos, se adoptaron. En el año 2001, ya el colegio tomó la decisión de que las iba a adoptar en forma total, o sea que no solamente esta y esta, sino que en general todas las normas que salían iban a ser adoptadas en Costa Rica. En ese momento también todavía su nombre era NIC, y a partir de ahí, por ejemplo, para los periodos que iniciaban el 1 de octubre del 2001, debido a que el cierre fiscal en Costa Rica era el 30 de septiembre, ya las compañías en Costa Rica tenían que presentar sus estados financieros con base en la NIC. En ese momento empezaron a darse capacitaciones en el país, todas las empresas empezaron a estudiar la NIC, porque acá ya antes de esto, lo que eran los principios de contabilidad generalmente aceptados en Costa Rica. Entonces era algo muy variable, habían normas que un profesional en contaduría había escrito, principalmente nos basábamos en las normas de los principios contables de México, pero a partir de ahí ya eran las NIC. Entonces todas las compañías empezaron a preparar sus estados financieros con NIC. En el año 2009, se crearon las normas internas, la NIF para pymes. El IASP, que por sus siglas en inglés, publicó esa primera versión de la norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas entidades. Y en ese mismo año, el colegio acordó adoptar esa norma. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Tenían la duda de que, digamos, aun cuando la norma trae una definición de qué es una pyme, aun cuando digamos, la norma traía una definición de que era NIF para pymes, el colegio lo que hizo fue
definir PYME como lo establecía el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Entonces eran parámetros muy diferentes, porque una PYME aquí en Costa Rica depende, no sé, cierta cantidad de empleados, cierto nivel de ingresos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que realmente eran muy pocas empresas las que calificaban como una PYME. Y la esencia en realidad de la NIF para PYME no era pensar en empresas así como empresas chiquititas, como de emprendedores, sino que, ¿qué es lo que pasa? La NIF Full está diseñada para empresas grandes, como una empresa, no sé, Bayer, empresas gigantes que emiten valores al público, que un montón de gente deposita dinero, ¿verdad? A través de acciones o a través de certificados de deuda. Y entonces cuando aquí en Costa Rica, por ejemplo, decíamos que tenían que usar NIF, una empresa chiquitita que tal vez lo que tenía, no sé, era no sé, tres inmuebles y nada más algo mínimo, también tenía que usar NIF que realmente estaba, digamos, no estaban acorde a una empresa pequeña. Por eso precisamente fue que la Junta de Normas vio la necesidad de crear esa PYME, esa NIF para pymes. Entonces, del 2009 pasaron bastantes años hasta que en el 2018 el colegio decidió decir, ok, no, PYME no va a ser lo que dice el MEC, sino va a ser la definición que trae la NIF para pymes en la sección 1. Y con eso se abrió la oportunidad a usar la NIF para pymes a muchas empresas. Aquí vamos a ver qué es lo que la NIF, qué es la definición de PYME que establece la NIF para pymes. ¿Y qué es lo que indica la sección 1? Que una PYME, dice, son pequeñas y medianas entidades, las pequeñas y medianas entidades son entidades que no tienen obligación pública de rendir cuentas, o sea, son empresas que básicamente son empresas como la mayoría de las que hay en Costa Rica. Acá el 95% o más de compañías básicamente son empresas a veces familiares o empresas de unos cuantos socios que no emiten valores. Son muy contadas las empresas acá en Costa Rica que precisamente que emiten acciones, tal vez FIFCO, una que otra más, pero son muy pocas. Por ejemplo, Autopistas del Sol, que tiene bonos y algunas otras. O sea que si uno se pone a ver las empresas acá y aún así un estudio también a nivel mundial dice que básicamente en el mundo el 95% de las empresas califican como pymes. Entonces, digamos, acá, según se ve la definición, dice, no tienen obligación pública de rendir cuentas y publican estados financieros con propósito de información general para usuarios externos. ¿Y qué quiere decir eso? Que, dice, son ejemplos de usuarios externos los propietarios que no están implicados en la gestión del negocio, los acreedores actuales o potenciales y las agencias de calificación de riesgo. O sea, que una empresa acá que básicamente prepara sus estados financieros, los usa para entregarlos al banco por una obligación bancaria que tenga, lo usa para que los accionistas vean cómo va el giro del negocio, es una empresa que califica como PYME, ¿verdad? Entonces podría adoptar esta norma. Vamos a ver aquí adelante. Acá adelante, en este slide, vemos una definición un poco más amplia de qué es una entidad que tiene obligación de rendir cuentas. Dice, cuando emite instrumentos de deuda o de patrimonio que se negocian en un mercado público o están en proceso de emitir estos instrumentos para negociarse en un mercado público, ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera o un mercado fuera de la bolsa de valores, incluyendo mercados locales o regionales. O sea, entonces, por ejemplo, lo que yo decía, por ejemplo, una empresa como Autopistas del Sol que emite títulos de deuda no podría adoptar la NIF para pymes, o una empresa como FIFCO que también tiene títulos, o La Nación, pero el resto de compañías sí podrían usar la NIF para pymes. Otra restricción, digamos, es una de las principales actividades es mantener activos en calidad fiduciaria para un amplio grupo de terceros, la mayoría de bancos, cooperativas de crédito, compañías de seguros, comisionistas e intermediarios de valores, fondos de inversión y bancos de inversión cumplirían este segundo criterio. Por eso, entonces, por ejemplo, un banco tampoco, porque la gente deposita sus dineros ahí, una cooperativa de ahorro y crédito, que usted va y abre una cuenta de ahorro o abre un certificado, y las empresas de seguros, ese tipo de entidades tampoco pueden usar para pymes. Aparte que acá en Costa Rica son entidades que están reguladas por la SUGEF o por la SUGEVAL y tienen que cumplir con la normativa del CONACYT, que en el fondo
también está con base en la NIF Full. Entonces, ese tipo de empresas no, pero como vemos, la mayoría de empresas en Costa Rica podrían adoptar la NIF para pymes. Yo creo que si estas normas hubieran salido en su momento, la NIF Full y la NIF Pymes, la mayoría de empresas en Costa Rica usarían la NIF Pymes. Pero ¿qué fue lo que pasó? Como en el 2001 surgieron las NIF Full, la gente se acostumbró a la NIF Full y pasaron desde el 2001 ahora al 2018, 17 años para que el colegio realmente, digamos, estableciera que era una pyme y entonces por eso muchas empresas en Costa Rica todavía les suena un poco extraño de que las pymes y qué es, y hay muchas dudas porque todavía también tienen en mente que ellos no son una pyme, porque no es una pyme como lo que dice el MEC, pero acá hay que abrir la mente que es pyme en el sentido de que no tiene que rendir cuentas a terceros, porque no, digamos, no hay personas que están poniendo su dinero invirtiendo en la empresa, y por eso es que digamos que califican, porque las NIFUL están hechas precisamente con muchas divulgaciones, con muchos requisitos, porque lo que quieren es que haya la mayor claridad posible por todos esos dineros que está depositando la gente en su empresa. Entonces tienen que ser, digamos, son mucho más rígidas y piden mucho más información. También importante es que no se prohíbe una subsidiaria cuya controladora utilice las NIF completas o que forme parte de un grupo consolidado que utilice las NIF completas, utilizar esta norma para sus propios estados financieros, si dicha subsidiaria no tiene obligación pública de rendir cuentas por sí misma. Entonces, si aquí hay una subsidiaria de una empresa que la casa matriz emite valores al público, pero acá ella, la empresa costarricense, ella no cotiza en bolsa, entonces ella podría ser NIF para pymes, pero eso en parte va a ser un poco, tal vez las instrucciones que reciba de su casa matriz, y puede ser que la casa matriz quiere que tenga NIF full para efectos de consolidación, pero lo que la sección 1 indica es que eso no es un impedimento. Si ella quisiera, por ejemplo, que para efectos locales tiene que presentar a la administración tributaria sus estados financieros auditados, podría usar la NIF para pymes. No es ninguna limitante. ¿Okay? Bueno, ¿y cuáles son los beneficios de adoptar esta norma? O sea, porque van a decir ustedes, bueno, sí, la pymes, ¿en qué me ayuda? Ok, vamos a ver en qué consideramos que, digamos, en qué se va a beneficiar una empresa al adoptarla. Por ejemplo, la NIF para pymes es una norma de menos de 300 páginas, en contraste con la NIF Full, que incluyendo la sección A, la sección B, la sección C, alrededor de 5.000 páginas. Se ven que es un cambio, bueno, cuando uno se pone a estudiar la NIF, realmente, digamos, es un libro así, más otro libro así, esto es un libro grandísimo, y porque, digamos, la sección A es como lo básico de las normas, la sección B trae ampliaciones, trae algunos ejemplos, y la C son los fundamentos para las conclusiones, pero realmente es muchísimo. En cambio, la NIF para pymes precisamente está hecha para empresas más pequeñas o precisamente que no tienen este tipo de rendición de cuentas, entonces es como más resumida. También, por ejemplo, la cantidad de revelaciones es significativamente menor. Cuando se prepara un estado financiero con base en la NIF, más o menos, si todas las normas le aplicaran, las revelaciones serían alrededor de 3.000, mientras que en la NIF para pymes son aproximadamente 300. O sea, hay una serie de revelaciones que no son relevantes para la NIF para pymes. O sea, no hay que poner tanta información porque básicamente los usuarios van a ser los accionistas, un banco, tal vez una entidad de gobierno que les solicita, y no es un público tan amplio para que se requiera hacer tantas divulgaciones. El lenguaje también es más claro y más fácil de comprender. Hay veces que hay empresas, clientes, y que nos dicen que se pone a leer la norma y más bien sale más enredado. En vez de entender el tema, más bien es como más confuso, porque la NIF Full realmente a veces sí, en algunos tópicos es muy compleja. En cambio, las NIF Pymes tienen un lenguaje más amigable. Otro beneficio es que la norma de esta NIF para pymes se revisa cada 3 años, en contraste con la NIF Full, que año a año se revisan y realizan modificaciones. Entonces, cuando todas las empresas que llevan NIF Full, normalmente el año que viene hay una nueva norma o modifican a las normas existentes. Entonces puede ser que tal vez usted tenga un dominio de X norma y al año siguiente estos párrafos los eliminaron, agregaron estos otros. Entonces, amerita también una capacitación, una actualización mucho más continua. La NIF para pymes sí cambia, pero cada cierto tiempo. No es que todo año a año está cambiando.
Aparte, bueno, la NIF para pymes permite descargar gratuito el libro, está en diferentes idiomas, entonces también es accesible, digamos, en su momento, el comprar el libro de la NIF y la NIF Full realmente era una inversión importante la que había que hacer. Actualmente hay opciones de descarga, pero el libro completo de la NIF Pymes se puede descargar. Ok, ¿y cómo está estructurada la NIF Pymes versus la NIF Full? En la NIF Pymes, en el libro, digamos, consta de varias secciones, son 35 secciones, trae 2 apéndices, también trae fundamentos para las conclusiones y unos estados financieros ilustrativos. O sea, si vemos con relación a la NIF Full, en la NIF Full es más amplio, digamos, hay 17 NIF, hay 25 NIC, hay interpretaciones que se llaman CNIF y SIC, que entre las dos suman 20. Está la sección B que les indicaba, que es como complementaria, amplía una serie de, digamos, de asuntos que se detallan en la NIC o en la NIF. Y está la sección C de fundamentos para las conclusiones. Tal vez para explicar esto de NIC y NIF, inicialmente, como decía, como en el primer slide, las normas se empezaron llamando NIC. Entonces ahí empezaron con la 1, no sé, la 2, etcétera. Hasta cierto momento, hasta la NIC 41, decidieron cambiar que ya no se iban a llamar NIC. Entonces a partir se llegó hasta la NIC 41, que es de agricultura, y luego se empezó con la NIF 1 de implementación de la NIF y así. Entonces, por eso es que hay NIC y NIF. Entonces, por ejemplo, está la NIC 16, que es de activo fijo, y está la NIF 16, que es de arrendamientos. Son diferentes. Entonces, pero se ve que es mucho más amplio en la NIF Full que en la NIF Pymes. Acá, digamos, esto es como un digamos, un pantallazo de cuáles son las secciones que abarca la NIF para pymes. Ahí ven la sección 1, precisamente la que estábamos repasando, donde se define y se amplía un poco más. Yo nada más puse un extracto definiendo que es una pequeña y mediana entidad. Por ejemplo, en la sección 13 están los inventarios, la 14 inversiones en asociadas, qué sé yo, las propiedades de inversión en la sección 16, hay luego 17 propiedad, planta y equipo y así las diferentes secciones. Entonces, por ejemplo, en una empresa el contador necesita verificar, bueno, ¿cómo debo contabilizar la propiedad, planta y equipo? ¿Cómo tengo que tratar la depreciación, etcétera? Se va a la sección 17 y ahí empieza la página 96 y termina en la página 102. Realmente 96, sí, 96, 95, o sea, entonces son en 7 páginas va a encontrar todo lo que se refiere a propiedad, planta de equipo. En propiedades de inversión, que es la anterior, básicamente son 3, 4 páginas las que hay. Entonces, realmente está resumido, digamos, no resumido, pero es un poco más sencillo a la hora también de estudiarlas. Y ahí continúa hasta que llega ahí a la sección 35, vienen los apéndices que indicaba, y también más adelante al puro final hay unos ejemplos ilustrativos y están los fundamentos de las conclusiones. Eso sería, digamos, en cuanto a antecedentes y digamos que es importante, o sea, que las empresas analicen si realmente que desean continuar con NIF Full o realmente podría ser más beneficioso pasarse a NIF Pymes. Ahora vamos a hablar sobre diferencias y similitudes entre ambas normas, porque pues tiene su impacto en los estados financieros. Puede ser que alguna norma pues sea beneficiosa para la empresa, pero otra tal vez no el cambio tal vez no sea lo mejor. Entonces, eso es lo que nos vamos a enfocar de ahora en adelante. Ok. En cuanto a lo que son arrendamientos, eso sí hay un cambio muy importante en lo que es el tratamiento que le da la NIF para pymes versus el tratamiento de acuerdo con la NIF Full. Los que, digamos, conocemos este tema de las normas, realmente la NIF para pymes básicamente, digamos, mantiene la forma de registro de los arrendamientos como lo tenía anteriormente la NIC 17 de arrendamientos. Antes de que la NIF 16 saliera, digamos, se promulgara, las normas incorporaban la NIC 17 de arrendamientos. Entonces, la sección 20 de la NIF Pymes es muy similar, bueno, es similar, muy parecida a lo que establecía la NIC 17. ¿Y qué es lo que dice? Que un arrendamiento se clasificará como financiero cuando transfiera sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. O sea, entonces en ese caso, si realmente se transfieren los riesgos y beneficios, se clasifica como un activo, como un arrendamiento financiero. ¿Y qué quiere decir? Que cuando es un arrendamiento financiero, se debe contabilizar
el activo y la deuda. Es como si usted hubiera comprado el activo, ¿verdad? Por otra parte, dice que cuando un arrendamiento se clasificará como operativo si no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Okay, en este caso, los que no transfieren los riesgos y beneficios se siguen manejando como un alquiler normal. O sea, entonces yo llego y alquilo una bodega, realmente no estoy transfiriendo los riesgos y los beneficios, básicamente todos los meses contabilizo mi gasto por alquiler. Pero entonces da las dos alternativas. En función de las características del arrendamiento, califica como financiero, registro el activo, registro la deuda, o califica como operativo y simplemente sigo contabilizando el gasto por alquiler. Es muy importante, digamos, también en lo que indica la sección 20, la esencia del contrato y no solo la forma, porque hay contratos que, no sé, pueden decir que el arrendamiento es operativo, pero cuando se revisa, en esencia sí se transfieren los riesgos y las ventajas y califica como un arrendamiento financiero. Pero trae las dos alternativas. Y entonces, como dice ahí al final, los arrendamientos financieros implican contabilizar el bien y contabilizar la deuda, y en el otro solo es el alquiler. En contraste, ahora con la NIF 16. En la NIF 16 ya no hay diferencia entre arrendamiento operativo y financiero. Todos, digamos, allí, digamos, básicamente, con contadas excepciones, que son arrendamientos de muy poco valor o de muy corto plazo, que qué sé yo, que alquile un montacargas en la empresa por 3 meses para un trabajo especial, eso sí sería como un gasto por alquiler normal. O que alquile, no sé, por ejemplo, para efectos del agua, que a veces se alquilan los aparatitos, un dispensador, que al final el monto de ese alquiler es insignificante, eso podría manejarlo como un alquiler. Pero aparte de ese tipo de ejemplos, los demás contratos, no importa si transfieren los riesgos o los beneficios, todos se tienen que manejar como ahora con un concepto que se llama activo por derecho de uso y se tiene que contabilizar un pasivo. ¿En qué consiste eso? Yo firmo un contrato, como decías en el ejemplo anterior, una bodega, la voy a alquilar por 3 años. Entonces yo tengo que tomar los alquileres de esos 3 años, me los traigo a valor presente. Entonces de esa manera determino el monto del pasivo y contabilizo un activo por derecho de uso y un pasivo. Entonces es muy diferente porque me va a incrementar el monto de los activos y el monto de los pasivos. Adicionalmente, digamos, ya en el estado de resultados ya no va a aparecer ningún gasto por alquiler, en su lugar va a haber un gasto financiero porque es como que yo estuviera comprando ese bien y voy a depreciar ese activo que tengo. Adicionalmente, y como pasa mucho en Costa Rica, si los contratos son en dólares, ese pasivo que voy a contabilizar es en dólares y me va a generar diferencial cambiario. Ahorita que ha subido tanto el tipo de cambio, eso va a implicar en el estado de resultados un gasto por diferencial cambiario, porque solamente el pasivo genera diferencial cambiario. El activo, al ser una partida no monetaria, no se actualiza. Entonces, sí, en algunos casos, digamos, uno de los aspectos que algunos empresarios han tomado para pasarse a NIF para pymes es esto, porque realmente era un cambio muy, muy importante con lo que se venía haciendo. Y a veces también pueden, tal vez decían al rato, me genera confusión, voy a tener que registrar un activo muy alto, un pasivo, y en cambio con la NIF para pymes se continúa con el gasto por alquiler, y no es que sea nada malo, simplemente es que la normativa lo permite. Okay. Para efectos tributarios, tal vez como más para aclarar, para efectos tributarios, ya sea que yo clasifique un activo como arrendamiento financiero o lo que dice la NIFUL de activos por derecho de uso y pasivo por derecho de uso, para efectos tributarios siempre va a ser un gasto por alquiler. O sea, eso no cambia para efectos de la declaración de impuestos sobre la renta. Siempre va a contabilizar el gasto por alquiler. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que va a surgir un impuesto diferido, porque para efectos financieros va a tener un activo por derecho de uso, un pasivo por derecho de uso, o en el caso de la NIF pymes, si clasificó como activo financiero, como arrendamiento financiero, y vas a contabilizar el activo y el pasivo, para efectos tributarios eso va a ser un gasto por alquiler. Entonces ahí va a surgir un impuesto diferido, que no vamos a entrar a ampliar mucho, pero siempre hay duda de qué pasa para efectos de la presentación del impuesto sobre la renta. Okay. Ahora continuará la licenciada Raquel Blanco con otras diferencias de las normas. Listo. Bueno, buenos días a todos. Continuando un poco con el tema de las diferencias entre lo que es la NIF plenas y la NIF full, vamos a abordar un tema importante, digamos, que es la parte de los intangibles.
Esto en lo que es la parte de la NIF plena, se trata en la NIF 3 y en el pymes en la sección 19 para tener ahí una referencia. Hay cosas que son muy similares, por ejemplo, en cómo determinar justamente lo que es una plusvalía o un goodwill que se le conoce en algunos otros medios, es básicamente lo mismo. Entonces, básicamente el reconocimiento inicial es muy similar. ¿Cuál es una de las principales diferencias? Básicamente, en lo que es la parte de la NIF plena, todo lo que es esa parte de esa plusvalía no se amortiza. No se amortiza y todos los años, y ahora lo vamos a ver más adelante, hay que medir lo que es la parte del deterioro. Es decir, ese sobreprecio, por decirlo así, que una compañía pagó al adquirir otra compañía, hay que estar midiendo a ver si se deteriora. Y el monto que quede no es amortizable. Por el lado contrario, lo que es la pymes, si bien se determina de la misma forma, si posterior a ese reconocimiento inicial se va a reconocer una amortización y las pérdidas por deterioro, que es igual que en la NIFUL. Entonces, aquí viene una pregunta importante, una duda, que es cuál es el tiempo en que la tengo que amortizar. Entonces, la norma sí da reglas claras en la sección 18 que no vamos a profundizar mucho, pero sí lo primero que dice es, ok, tenemos una plusvalía, a esa plusvalía hay que determinarle como un activo normal, hay que determinarle una vida útil. Esa vida útil tiene que determinarse bajo ciertos parámetros y en caso de que no se pueda determinar con fiabilidad, entonces la norma lo que dice es no podrá exceder los 10 años. Sin embargo, ya en la práctica hemos observado, hemos visto que hay marcas, hay propiamente algunos tipos de negocios que esos 10 años podrían aumentarse. ¿Bajo qué? Bajo ya criterios técnicos, criterios de negocios que obviamente hay que ir analizando con tiempo, pero lo que establece la norma básicamente es, uno, hay que amortizarla, determinamos una vida útil y esa vida útil, en caso de que no podamos determinar la confiabilidad, no puede ser mayor a 10 años. Eso es algo importante, es un cambio muy importante, principalmente para algunas compañías que han registrado a lo largo del tiempo plusvalías muy altas y que al momento de adoptar la NIF para pymes va a generar un gasto a partir del momento de su implementación, un gasto adicional, por decirlo así, al que han venido reconociendo. Entonces, eso es algo importante. Ahorita vamos a ver en el siguiente slide, vamos a ver lo que es la parte del deterioro, que es llevando en la línea de esta parte de intangibles. En relación con el deterioro, las NIC plenas lo podemos encontrar en lo que es las NIC 36 y en lo que es pymes en la sección 27. Vamos a ir con lo que la mayoría está aplicando, que son la NIC 36 y que es lo que hablamos acerca de lo que es la parte del intangible y el deterioro. Es que al cierre de cada periodo fiscal se debería de hacer o se debe de hacer un análisis de deterioro. ¿Bajo qué criterios? Bajo los mismos criterios que las mismas normas van estableciendo. Entonces, todos los años, sin excepción, se debe de hacer esa medición de todo lo que es el deterioro. En caso de existir deterioro, hay que hacer un reconocimiento. Pero lo importante es deterioro a la fecha del balance, anualmente hay que hacerlo. ¿Qué es la principal diferencia con lo que establece la NIF para pymes? Es que lo que las compañías deben de hacer al cierre de cada año es evaluar si hay algún indicio de deterioro. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una plusvalía que estuvo, ¿cómo se llama? Se originó,
por un negocio que yo llegué y adquirí y durante el año, no sé, cerré una línea de negocios o algo pasó a nivel de mercado y hay un indicio de deterioro, la norma sí te dice, ok, tenés que llegar y hacer ese análisis de deterioro y en función de eso, reconocer si tuviera algún deterioro o no. Sin embargo, si no existiera ningún indicio, no te da la obligación de hacer ese análisis como lo piden las NIF plenas. Entonces, eso es importante porque ya para muchas compañías el desarrollar un análisis de deterioro implica un costo a nivel incluso de recursos, implica un costo a nivel incluso de proyecciones, también en algunas variantes son muy subjetivas, por decirlo así, porque involucra mucho juicio. Entonces, la NIF para pymes reduce un poco esa parte y únicamente te dice, ok, si hay deterioro, entonces, si hay indicios, perdón, entonces haga el análisis y en caso de que haya algún tipo de pérdida, haga el reconocimiento. Otra cosa importante, en el momento en que tenemos ya un indicio de deterioro, se hace el análisis, la norma te dice reevalúe o reconsidere si la vida útil que usted le asignó a ese activo intangible es adecuada o bien hay que hacer algo adicional, hay que modificarla. Entonces, eso es muy importante. En función o en relación de dónde tomar los datos, la información, ambas normas son similares. Básicamente lo que te dice es que tenés que tomar tantos factores internos como externos, no sé, precios de mercados, tasas de intereses, el mercado en general, si hay mercados activos, considerar todo esto para hacer el análisis, o bien también factores internos, si yo ya de previo sé de que van a haber cambios en la operatividad, en una línea de negocios, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos factores son similares en ambas normas. Entonces, en resumen, impactos importantes en pymes, únicamente se hace el análisis de deterioro si existiera un indicio de que hay. Y bajo las NIF plenas, independientemente de que haya indicio o no, hay que hacer esa evaluación anual. Entonces, eso sí es importante en lo que es la parte del deterioro. Entonces, son dos normas que están muy relacionadas entre sí. Seguidamente, la que vamos a ver ahora es un poco lo que es propiedad, planta y equipo, que tiene, hay un cambio importante y está relacionado también con la siguiente que vamos a ver de costos de préstamos. Similitudes entre ambas básicamente es el reconocimiento inicial en el sentido de que un activo fijo va a incluir lo que es el precio de compra inicial, costos atribuibles a la ubicación del activo. Llego, compro un activo, tengo que ubicarlo en cierto lugar de la planta, todo lo que yo tenga que hacer en función para que el activo esté en óptimas condiciones para operar. Ahí, todo eso son costos capitalizables y la norma también te habla de estimaciones de costos de desmantelamiento o de retiro. ¿Cuál es la parte más importante y que tiene un impacto en muchas empresas? Es todo lo que es la parte de costos de préstamos. Las NIF plenas, básicamente, lo que establecen, y tal vez hay como para ir más bien desde el inicio, que es un costo de préstamo. O sea, yo llego, obtengo un financiamiento para, no sé, para construir un edificio. Entonces, yo llego, tengo ese financiamiento, todos los costos relacionados con los intereses de esos préstamos, diferenciales cambiarios y cualquier costo que tenga ese préstamo y esté asociado directamente a ese activo, se puede capitalizar. Es decir, va a formar parte de ese costo inicial. Y en función de eso, se van a poder depreciar en función, digamos, de todo lo que establece la norma normal, las normas plenas. En pymes, no. Esos costos de préstamos, si hay una sección que es una sección súper rápida porque es de una página nada más, que es la otra que vamos a ver, básicamente lo que te define son costos de préstamo, pero en las pymes esos costos de préstamos no son capitalizables. Entonces, por ejemplo, una industria inmobiliaria
principalmente ahorita la que se me viene a la mente, que usualmente lo que hace es obtener préstamos para financiarse, para poder llegar y construir el edificio y posteriormente alquilarlo, uno pensaría que una NIF para pymes no debería de ser tan práctica en el sentido de que todos esos costos que tenés que desembolsar, que tenés que pagar o bien que te generan como el diferencial cambiario, no lo puedes atribuir al activo, sino que tenés que reconocerlo directamente en lo que es el gasto. Entonces, esto sí es una diferencia importante que dependiendo de la industria o dependiendo del negocio y la forma de que van operando, entonces sí podría, tener un impacto significativo. Seguidamente, igual, vamos a ver lo que es la sección 25, que habla de los costos de préstamo, que básicamente lo que la norma te dice es esto que hemos venido conversando. Costo de préstamos, no menciona excepciones, deben reconocer como gastos en el periodo que fueron incurridos. Entonces, en cambio, en la NIF plenas, que habla de la NIF 23, sí se pueden atribuir al activo, a la adquisición del activo, a la construcción. Entonces, esto sí es importante tenerlo en consideración, principalmente cuando las compañías están analizando si pasarme de full a plenas, porque hay que ver la operativa del negocio como un todo, ¿verdad? A veces uno dice, ahora que Olga estaba mencionando arrendamientos, entonces de una vez decimos, sí, me paso a pymes por los arrendamientos, pero resulta que por otro lado está esta norma y yo me financio, entonces ya esto no me sirve tanto, por decirlo así, porque me genera mucho más gastos que no puedo capitalizar. Entonces sí es muy importante ver todo en conjunto, ¿verdad? La idea, aquí lo que estamos tratando es ver las diferencias principales entre una y otra. No estamos abarcando todas porque no nos da el tiempo, pero sí tal vez lo que hemos visto que genera mayor impacto. La otra que vamos a ver es lo de la parte de propiedades de inversión. Entonces, en las propiedades de inversión, vamos a ver, porque la mía va más lenta, pero digamos, en las propiedades de inversión, ahí básicamente hay dos diferencias, vamos a ver aquí, perdón, diferencias, digamos, principales. Vamos a ver, en las NIF plenas, básicamente lo que es la parte del reconocimiento inicial, sin cambios en ninguna de las dos. En la NIF plenas te da la opción de elegir entre el valor razonable y el modelo del costo. Si bien no da una exigencia a utilizar una u otra, cuando uno la lee en conjunto, básicamente lo que se dice es posterior al reconocimiento, aplica el valor razonable. Entonces, vamos a ver, el valor razonable, ¿qué conlleva? Conlleva igual un montón de costos para las empresas, lo que hemos visto en dos vías, porque ya sea que podemos hacer a nivel de empresas análisis interno para determinar el valor razonable de esas propiedades, o bien contratar a un perito, a un experto independiente, que obviamente va a traer un poco de costos mayores a lo que es esta parte. Entonces, todos los años hay que hacer esa evaluación al valor razonable. Entonces decimos, no voy a escoger valor razonable, voy al costo. Perfecto. ¿Qué es lo que sucede? Que bajo NIF plenas, aunque usted escoja o seleccione el método de costo, la norma te exige a que tenés que revelar el valor razonable. Entonces, ¿qué sucede? Independientemente del modelo que elija, siempre vamos a tener que contar anualmente bajo las NIF plenas con ese valor razonable, ya sea para generar un registro contable o bien para efectos de revelación. En las pymes, básicamente lo que te dice es que posterior al reconocimiento, usted puede escoger entre valor razonable y costo. Y habla de un término que en muchos lados de la norma habla y es muy interpretativo, creo yo, donde dice que
es medir al valor razonable, si se puede medir de forma fiable y si no genera un costo o un esfuerzo desproporcionado. Y ahí es donde voy yo, que a veces que es un costo o un esfuerzo desproporcionado, ¿verdad? Entonces viene como la parte un poco de interpretación, y muy probablemente para una industria un costo puede ser un esfuerzo desproporcionado puede ser de una cosa, para otra puede ser de otro nivel. Sin embargo, digamos, es como un poco más abierta tal vez, o un poco más suave, por decirlo así, el requisito de llegar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, no sé, una propiedad de inversión o algún otro tipo de negocio que me genere un esfuerzo adicional muy alto o un costo muy alto en poder determinar ese valor razonable, yo puedo decir, ok, voy a escoger el costo. Y la otra parte importante es que no te exige, en el caso de que escojamos el costo, no te exige esa revelación, perdón, a nivel del valor razonable. Entonces, por ahí sí genera básicamente algunos esfuerzos menores en algunas de las, ¿cómo se llama?, de las revelaciones y de las formas de determinar. También es muy importante, ahora no lo toqué, pero en NIF para pymes, usualmente en muchas de las normas, como esta propiedad de inversión, como activos fijos, te da la opción de presentar solo un año, es decir, te piden las revelaciones, presentar una conciliación de movimientos, pero del año actual que estás informando, no como las NIF plenas, que en el caso, digamos, de activos fijos, intangibles, propiedad de inversión, sí te exige, digamos, hacer 2 años comparativos a nivel de las conciliaciones. En eso también reduce un poco lo que es los volúmenes también a nivel de revelaciones de estados financieros. Seguidamente vamos a continuar con estas diferencias con el licenciado y socio Emilio Rodríguez, a quien seguimos ahí. Bueno, buenos días. El siguiente tema es instrumentos financieros, básicamente enfocado al tema del deterioro. Enfoquémoslo aquí más que todo a cuentas por cobrar, ya que el instrumento financiero es bastante amplio. Acá lo importante es que en NIF para pymes lo que dice es que tiene que existir una evidencia objetiva de que existe un deterioro. En este caso, el mejor ejemplo es, pensemos en una cuenta por cobrar que la hemos dado a 60 días plazo y llega el día 61 sin que la hayamos recuperado. Muy bien, esa es una evidencia de deterioro. Entonces, a partir de ahí, de acuerdo con IFPYMES, tenemos que determinar esa estimación de deterioro de la cuenta por cobrar. Otro ejemplo podría ser una compañía que nos ha venido pagando muy bien y de repente nos damos cuenta que en las noticias aparece que está en quiebra, por ejemplo. Ese es otro ejemplo de una evidencia objetiva que, de acuerdo con las pymes, nos conllevaría a determinar un deterioro en ese instrumento financiero. Por el otro lado, las NIF plenas, la NIF 9, ella nos exige que desde el día cero tengamos que analizar cuál es la probabilidad de que ese cliente o esa cuenta por cobrar vaya a tener un deterioro en el futuro. Para esto, pues lógicamente se necesita mucha información histórica y la norma, pues hay dos modelos, un enfoque general y uno simplificado. Tal vez en el enfoque general el tema acá es que primero nos dice que tenemos que tomar en cuenta cuál es la probabilidad de incumplimiento. Entonces, en el ejemplo que estaba indicando es cuál es la probabilidad hoy de que llegado el día 61 el cliente no me haya pagado esta cuenta por cobrar. De ahí digamos, ya me generaría una probabilidad que tengo que tomar en cuenta para la estimación. El siguiente punto es, ok, dado ese incumplimiento, que ya llegó el día 61 y no lo he recuperado, ¿cuál es la pérdida que yo voy a tener dado ese incumplimiento? Entonces aquí lo que hay que analizar es, bueno, ok, llegó el día 61, ¿me lo irán a pagar? Sí, no, ¿me irán a pagar todo o parte? ¿La compañía tendrá suficiente flujo efectivo para hacerlo? ¿No tendrá? ¿Tendré que ir a un juicio y obtener algunos activos de esa compañía? ¿Los podré vender? Toda esa serie de situaciones entran en juego en esta pérdida dado el incumplimiento. Y después el siguiente es la exposición al incumplimiento, que ya eso es pues, realmente habiendo pasado este análisis, cuál es realmente lo que yo voy a dejar de recuperar. Entonces, como vemos, hay que hacer un esfuerzo que probablemente ya muchos de ustedes hayan tenido que hacerlo al cumplir con la NIF 9.
Mientras que en las NIF pymes, pues básicamente vuelve a lo que estaba antes de que entrara en vigor la NIF 9. Entonces, en este caso, pues hay un beneficio en el sentido de que bajo NIF 9 se requiere un mayor esfuerzo y análisis de datos históricos que en muchas compañías, pues de repente no están tan a la mano para poder calcularlo tal cual la NIF 9 lo requiere. El siguiente slide es un tema relacionado con lo que es ya la presentación de los estados financieros. Acá en general, las dos normas requieren los mismos estados financieros, es decir, un estado de posición financiera, un estado de ingresos comprensivos, un estado de cambios en el patrimonio y un estado de flujos de efectivo junto con sus notas de las políticas contables y otra información aclaratoria. Acá en la NIF pymes nos permite, eso sí, separar el estado de ingresos y otro estado de ingresos comprensivos, nos lo permite separar en dos. Eso es una diferencia que es importante. Y otro tema importante es que si el cambio que hay en el patrimonio es solamente en las utilidades retenidas, podemos obviar la presentación del estado de cambios en el patrimonio. Es decir, si lo único que se origina en el cambio en el patrimonio es las ganancias y pérdidas, los dividendos pagados, las correcciones de errores de periodos anteriores y cambios en políticas contables, la norma pymes nos permite presentarlo en un único estado financiero. Entonces ahí nos ahorramos un estado financiero que sería el estado de cambios en el patrimonio. Es una opción. La compañía puede igual presentarlos completos, pero NIF pymes pues sí da esa opción de ahorrarnos ese estado financiero. Otro tema importante es que cuando hay una corrección de errores a periodos anteriores, es decir, una reestructuración, en las NIF plenas es obligatorio presentar un tercer estado de posición financiera. En NIF pymes no es requerido. Se pueden presentar nada más los dos estados de situación financiera con la corrección requerida. Entonces, como vemos acá, las principales diferencias son el requerir un tercer estado de posición financiera en caso de NIF plenas cuando hay un error o una corrección, y que NIF pymes incluye este nuevo concepto de estado de ingresos y utilidades retenidas, lo cual nos permite ahorrarnos un estado financiero. Como les digo, esto es en caso de que la compañía así lo desee. Perfectamente puede presentar los dos estados financieros. En la siguiente filmina, vamos a ver lo que es la transición propiamente a NIF pymes, porque probablemente muchos de ustedes están preguntando, bueno, pero ¿cómo llegamos a NIF pymes? Esto está en la sección 35. Y aquí hay varias definiciones que son importantes tomar en consideración. Una es la adopción por primera vez. ¿Cómo la define la NIF para pymes? Dice básicamente que es el primer año en el que la compañía explícitamente revela que está cumpliendo con NIF para pymes. Esto sin importar si el año anterior no presentó estados financieros, si sus estados financieros más recientes los presentó bajo normas locales, llámese, no sé, puede ser US GAAP, puede ser para efectos fiscales, por ejemplo. Y adicionalmente tampoco importa si fueron presentados bajo NIF plenas. Acá lo importante es que se haga la definición, que explícitamente se indique, ok, este es el primer año en que yo estoy adoptando la NIF para pymes. Hay que hacer una revelación en el estado financiero. La revelación es explícita. Entonces, pues básicamente, como dice acá, debe decir que los estados financieros han sido preparados con base en las NIF para pymes, emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, y que este juego completo de los estados financieros para el año terminado, digamos, estamos en el 2021, entonces al 31 de diciembre de 2021 corresponden a los primeros estados financieros de conformidad con NIF pymes. Esta es una revelación que se hace necesaria de acuerdo con la sección 35. El otro concepto muy importante es la fecha de transición. Esto es muy importante porque esa fecha de transición es la que va a absorber todas las diferencias que haya entre NIF pymes y la normativa que anteriormente se estaba planteando. La fecha de transición es la fecha más lejana o la fecha de inicio del periodo más lejano que yo estoy presentando mis estados financieros. Es decir, si yo estoy presentando dos estados financieros comparativos, pensemos que el primer año bajo NIF pymes es 31 de diciembre de 2021, el estado financiero comparativo va a ser 31 de diciembre de 2020, entonces la fecha de transición va a ser el 1 de enero de 2020. Es importante
que la norma como tal, lógicamente sí exige que los estados financieros sean comparativos, pero queda abierta en cuántos periodos. Es decir, yo podría presentar 3 o 4 periodos si la compañía lo decidiese, y entonces esa fecha de transición va a ser siempre la fecha de inicio de ese periodo más lejano que yo esté presentando de manera comparativa. ¿Qué es lo que busca esta fecha de transición? Que en los 2 años o los 3 años que yo esté presentando se vean como si siempre hubiese estado la NIF vigente, la NIF para pymes. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo. Tenemos aquí que la entidad A decide adoptar NIF para pymes para el 31 de diciembre de 2021. Previamente, la entidad había presentado sus estados financieros de acuerdo con normas fiscales. Entonces, ya que NIF Pymes requiere que se presente información comparativa por al menos un año, entonces, en este ejemplo que estamos presentando, los estados financieros iniciales son los del 1 de enero de 2020, porque se van a presentar 2021 y 2020. Ahora, más adelante vamos a ver un gráfico donde se ve todavía mejor este tema de las fechas, porque esa fecha de transición es muy importante. ¿Cuál es el procedimiento a tomar en cuenta? Muy bien. La norma lo que dice es que tenemos que reconocer todos los activos y pasivos que son válidos de acuerdo con NIF para pymes. Tenemos que reconocer todos aquellos activos y pasivos que estaban incluidos y que para efectos pymes no son permitidos, y aplicar la norma para medir los activos y pasivos que son válidos, que queden vigentes de acuerdo con la NIF para pymes. Como indicaba anteriormente, lo que se quiere con esto es que los estados que se presenten se vean perfectamente sin ningún problema, para que no haya problemas de comparabilidad. En el siguiente slide vamos a ver este gráfico que les indicaba, que nos permite dejar un poco más claro este tema de la fecha de transición. En este ejemplo, entonces, tenemos que la fecha de reporte del primer año va a ser el 31 de diciembre de 2021. Entonces, este año completo sería el periodo en el cual las NIF Pymes son presentadas por primera vez. El año comparativo que vamos a presentar son los estados financieros que terminaron el 31 de diciembre de 2020. Y, lógicamente, en este ejemplo, entonces, la fecha de transición es el 1 de enero de 2020, es decir, el inicio del periodo más lejano comparativo. En este año, el año comparativo es 2020. Si la compañía decidiera que va a presentar 3 periodos, también 2019, entonces la fecha de transición sería el 1 de enero de 2019, y así sucesivamente. Esa fecha de transición va a absorber, como decía, todas las diferencias que se encuentren, de manera que cuando comparemos 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021, ambos saldos estén completamente comparativos con base en NIF para pymes. En el siguiente slide vamos a ver que existe una serie de excepciones a la hora de adoptar la NIF para pymes. Estas excepciones están en el párrafo 35.10. Son varias. La norma lo que dice es que las compañías pueden aplicar todas o algunas, queda realmente a juicio de la administración. Yo aquí traigo a colación un par que me parecen bastante interesantes. Una es, por ejemplo, que permite que el valor razonable sea asumido como costo asumido. Entonces, un ejemplo es, pensemos, por ejemplo, que una compañía no ha revaluado, no aplicaba revaluación de estado financiero de activos fijos. Pero en el año 2020 hicieron un due diligence porque iban a vender la compañía, pero la venta no se realizó. Pero ellos sí tienen realmente cuál es el valor razonable de sus activos fijos. Entonces, en este periodo de transición, de acuerdo con esa excepción, la compañía podría perfectamente, a pesar de que no revalúa sus activos, tomar ese valor que se conoce y que lo tiene en ese periodo de transición, lo puede registrar como el costo asumido, y a partir de ahí determinar si aplica la política de reevaluar o de mantenerlo al costo. Si la política va a ser mantenerlo al costo, entonces ese costo asumido es el costo que se va a mantener a pesar de que sea un costo reevaluado. Otro tema importante es más bien la revaluación como costo asumido. En este caso es un ejemplo de una compañía que sí revaluaba sus propiedades, planta y equipo, y más bien al tomar NIF para pymes puede decidir que ya no va a seguir revaluando porque es más costoso, porque hay que incluir un perito, porque hay que estarlo haciendo al menos cada 5 años, qué sé yo.
diferentes situaciones. Entonces, bajo NIF plenas, si yo estoy reevaluando, se me hace muy difícil pasarme de una política de valor razonable al costo. Esta es una ventana que se abre para que una compañía deje de reevaluar sus activos fijos, y es muy importante aclarar que ese valor que trae la compañía reevaluada puede ser tomado como costo asumido, y siendo entonces a partir de la fecha de adopción el costo histórico, porque es el costo asumido de la compañía. Como les digo, en el párrafo 35 días hay otra serie de situaciones que permite la norma como excepciones en este año de transición. Después, es necesario que haya una nota de transición. La nota es explícita también y, bueno, me permito leerla textualmente porque va a ser cajonera. Nada más, pues habría que adecuarla a las circunstancias. Entonces va a decir que los estados financieros a 31 de diciembre de 2021, 2020 o 2022, el periodo que se tome como el primer año, los estados financieros que cumplen bajo NIF Pymes. La fecha de transición, en este ejemplo, entonces es 1 de enero de 2020, estamos asumiendo que van a ser 2 años de comparación. Los últimos estados financieros presentados de acuerdo con aquí estoy indicando NIF plenas, pero podría ser cualquier otra normativa contable, la que estuvieran utilizando en el pasado, fueron para el periodo concluido el 31 de diciembre de 2020. La transición a NIF Pymes resultó en una serie de cambios en las políticas contables previamente utilizadas. Y en las notas de los estados financieros se describen las diferencias. Esto es muy importante porque es lo que vamos a ver en el siguiente slide. Es necesario para los estados financieros que haya una conciliación, porque entonces ya la compañía es una compañía en marcha, trae estados financieros existentes, y ahora vamos a ver un número que es diferente, en este caso de 2020, con el que estamos presentando versus el que anteriormente se presentó. Entonces, es necesario presentar esta conciliación. Esto es un ejemplo resumido de un estado financiero. Entonces, hay que incluir el estado financiero, hay que incluir notas en cada uno de las partidas de activos y pasivos que tuvieron cambio. Esas notas van a explicar cuál es el cambio y hay que referenciar a la norma que sustenta ese cambio. Entonces vamos a tener lo que se reportó en la anterior norma, tal cual estuvo reportado. Vamos a incluir los efectos de la transición y en la columna de la derecha pues vamos a ver cuáles son las nuevas NIF para pymes. En este caso sería lo que se estaría presentando el 31 de diciembre de 2020. Es decir, es como hacer técnicamente es una reestructuración, pero la NIF Pymes pues no pide ese nombre como tal, sí pide que se hagan todas las revelaciones del caso. De igual manera, el estado de resultados del 2020 se va a ver afectado porque hay variaciones. Entonces, por ejemplo, si vemos acá, lo que dice en este ejemplo es que en las utilidades retenidas, por ejemplo, en el periodo de transición hay una diferencia de 286. Al 31 de diciembre de 2020 hay una diferencia de 228. Si vemos, la diferencia es de 58. En el siguiente slide vamos a ver qué es el efecto en el resultado al 31 de diciembre de 2020. Que igual, aquí en este ejemplo, pues se hace una serie son mismas revelaciones, ¿verdad? En cada una de las cuentas de resultados se presenta. Y al final, pues se resume cuál es lo que se está presentando en el año 2020. Entonces, de esta manera, la norma como tal pide la conciliación, el lector va a quedar claro de cuáles fueron los efectos. Y pues por ahí ya a partir de este momento, pues se siguen aplicando las normas tal cual en sus 35 secciones que hay vigentes actualmente. Esta sería la presentación que tenemos. Entramos a la sección de preguntas. Gracias, don Emilio, y a doña Olga y a doña Raquel por la presentación que hemos tenido el día de hoy. Vamos a empezar con esta pregunta que nos llega de Marian. Dice, buenos días, muchas gracias por esta actividad. Consulta, ¿las fundaciones sin fines de lucro se excluyen de las NIF y qué las rigen? Muchas gracias. La norma, las NIF no, digamos, no consideran a las organizaciones no lucrativas. Sin embargo, tal vez dependiendo del... bueno, perdón. Un momentito. Listo.
Okay. Digamos, las NIF, digamos, no consideran a las entidades no lucrativas. Sin embargo, la entidad en sí podría analizar en función de sus operaciones y todo, el utilizarlas. No es que sea restrictivo, ¿verdad? Pero realmente, digamos, no hay una sección específica que se refiera a las entidades no lucrativas. Básicamente, cuando ese tipo de entidades uno tiene que optar por usar los US GAAP, por ejemplo, que sí trae una sección para las entidades no lucrativas, porque normalmente a veces a nivel de los estados financieros son un poco diferentes. Sin embargo, acá en Costa Rica nos encontramos con algunas entidades que usan la NIF y preparan sus estados financieros similar a lo que hacen estado de posición financiera, un estado de resultados. Pero realmente, digamos, no hay una sección específica, así como hay de inventarios para entidades no lucrativas, o que diga que los estados financieros tienen que ser de otra manera. Normalmente se acude a los US GAAP, pero tampoco es que digamos, que se prohíba usar la NIF o la NIF para pymes. Gracias, doña Olga. Otra de las preguntas que tenemos por acá dice, ¿qué ocupa una empresa para cambiar de NIF a NIF pymes? En realidad no es que haya que ir a pedir un permiso a X entidad, así simplemente es una decisión interna que puede ser en algunos casos, a veces en sesión de junta, la junta decide y puede decir, mire, no, vamos a trasladar a la NIF, de la NIF a la NIF para pymes, o a veces no necesariamente, sí, debe haber algo de la administración donde lo establezca, pero no tiene que ir a ninguna entidad o ir a pedir algún permiso, es una decisión interna de la empresa. Gracias, doña Olga. Otra de las consultas dice, para efectos de un banco, ¿se aceptan los informes de NIF pymes? Sí, no hay ningún problema, porque las NIF pymes, tanto las NIF pymes como las NIF full, están autorizadas por el Colegio de Contadores Públicos. Si cumple con la sección 1 para usar las NIF pymes, ningún banco no podrían rechazar esos estados financieros porque son normas que se adoptan acá, digamos que están autorizadas en el país. Entonces no va a tener ningún problema que llegue al banco y le digan, no, esto no se lo voy a recibir, no, porque realmente son normas aceptadas en Costa Rica. Y si cumple con la definición de pyme que tiene la sección 1, se puede usar. Dice otra pregunta que nos llega por acá. Quería preguntarle a los expertos, ¿por qué es tan difícil aplicar NIF pymes en Costa Rica? En realidad es fácil, o sea, digamos, en su momento fue como complicado, por lo que yo indicaba de que el Colegio de Contadores Públicos había definido pyme como lo que indicaba el MEIC, entonces era muy limitado. Yo veo en otros países de Centroamérica, por ejemplo, en Guatemala, en El Salvador, que las normas empezaron más tarde y en la mayoría de empresas usan NIF-pymes, pero acá en Costa Rica el tema fue que empezaron desde el 2001 la NIF-full, luego surgió este tema de que la definición era muy limitada y básicamente fue hasta el 2018 que ya se está utilizando la definición que trae la norma. Entonces, más bien, yo insto, no sé, me parece a mí que las compañías deben analizar realmente si se cambian a NIF para pymes, porque yo creo que les va a facilitar la vida en muchas cosas, permite capacitar mejor a su personal porque precisamente son más pequeñitas, digamos, son más sencillas. Lo que sí es importante, como indicaba Raquel, es que sí hay que analizar los impactos, ¿verdad? Puede ser que alguien no prefiera quedarse con un full porque por su giro de negocio es importante capitalizar los intereses a un inmueble o no tiene un intangible muy amplio y implica amortizarlo, pero para muchas empresas que yo siento que aun cuando indican que usan NIF-full, realmente no las tienen plenamente adoptadas porque no hacen, por ejemplo, ese análisis de las pérdidas crediticias esperadas. Hay otro tipo de cosas, no tienen todas esas revelaciones que piden las NIF y más bien el trasladarse a NIF digamos, van a estar más acorde. Porque muchas empresas dicen que usan NIF, pero en la realidad es que hay muchas revelaciones o tratamientos contables que no están necesariamente pegadas a la NIF. Entonces, creo, precisamente el propósito también de la charla es ampliar sobre el tema, que la gente conozca más y que se atreva a realizar el cambio si es algo que es positivo para la empresa. Vamos con la última pregunta, nos la da Ricardo, dice, saludos, gusto de verlos de nuevo a todos, qué bueno que está con nosotros, Ricardo. Si las empresas se pasa a NIF pymes, ¿puede luego devolverse a NIF full
y qué procesos y revelaciones se deben hacer. No hay algo donde diga que no se puedan devolver, o sea, no hay un impedimento. Lo que yo pensaría es que debe estar bien justificado por qué realizar el cambio, ¿verdad? Y no, digamos, no debe ser como algo antojadísimo, como que diga, bueno, ahora me sirve, voy a pasarme en pymes y luego, bueno, mejor ahora esto no me sirve, mejor lo cambio, ¿verdad? Tiene que ser, la compañía tiene que tomar una posición seria, formal, de que si tomó la decisión de trasladarse a pymes es porque realmente hizo un análisis adecuadamente, así como el tema de la moneda funcional, que a veces dice, es que ahora es dólar, no, es que es colón. No, si yo decidí que yo hice mi análisis y es moneda funcional dólar y no han cambiado las circunstancias, es dólar, ¿verdad? Entonces, no hay un impedimento, pero pensaría yo, ¿verdad?, que tiene que haber una adecuada justificación. Una justificación podría ser que de la casa matriz haya una directriz donde indique que como ellos llevan, por ejemplo, ni full, mejor es que aún cuando la compañía pueda usar la subsidiaria ni pymes, que use ni full para que no hayan diferencias en los tratamientos contables o alguna otra cuestión de peso, pero como que esté escrito en piedra, que ya me pasé y no me puedo devolver, eso no está. Muchas gracias, doña Olga. Vamos a cerrar el webinar con unas palabras de cierre por parte de los tres expositores. Vamos a empezar precisamente con doña Olga. Adelante, doña Olga. No, gracias más bien por unirse a la conferencia. Esperamos que haya sido de utilidad y como decía, es un tema que aún cuando las NIF para pymes fueron promulgadas hace bastante tiempo, creo que para muchos es relativamente algo nuevo. Nosotros que andamos, digamos, visitamos tantas compañías, a veces uno nombra o cita el tema de las pymes y la gente más, contame, explícame, porque no están como muy al tanto. Entonces, esperamos que haya sido de utilidad. Igual los instamos, bueno, ahí están los correos de nosotros tres, entonces si hubiera alguna consulta, con todo gusto, ¿verdad? Estamos a la orden acá en la firma y de verdad, si tienen más interés, pues como les decía, la descarga de la NIF para pymes es gratuita, pueden bajarlas, pueden revisarlas y analizar si es una opción válida para su compañía. Muchas gracias. Gracias a usted, doña Olga. Ahora vamos con las palabras de doña Raquel del cierre del evento. Bueno, agradecerles a todos por el espacio, por dejarnos compartirles un poquitito todo lo que es esta parte de las diferencias. Realmente reforzar un poco lo que decía Olga, el animarse al llegar a adoptar esto, hacer el análisis previo para que realmente puedan llegar y puedan ver los cambios, los impactos que van a tener. La idea en este mundo contable, la idea es tratar de simplificarnos lo más posible, ¿verdad? Pero entran una y otra cosa, entonces realmente nosotros como auditores hemos visto una muy buena recepción y también hemos visto que estas normas pymes se adoptan más a la realidad económica que enfrentan la mayoría de las empresas locales. Entonces, cualquier consulta, cualquier duda que tengan, aquí están los correos, las oficinas, también estamos aquí cerquita en San José, entonces también podemos estar atentos para cualquier necesidad que tengan. Muchísimas gracias. Gracias, doña Raquel. Vamos a cerrar con las palabras de cierre de este webinar de don Emilio Rodríguez, socio de auditoría. Adelante, don Emilio. No, pues igual que todos, agradecerles el tiempo. La idea nuestra, pues, con este webinar era precisamente, pues, aclarar un poco y también dar a conocer, porque de repente alguna gente no está tan enterada de este tema de las NIF pymes. Consideramos, como hemos dicho, que para una amplia mayoría de las compañías acá en Costa Rica, pues les aplica y podría ser de beneficio para bastantes. Estamos claros que para otras puede ser que sea un poco perjudicial, pero precisamente la idea es esa, que cada uno de ustedes en sus compañías analice, vea los efectos y a partir de ahí pues se tome la mejor decisión, siempre en búsqueda de facilitar la contabilidad y pues hacer una vida más tranquila. Pues muchas gracias de nuevo.
Gracias, don Emilio. Nada más antes de retirarnos, recordarles la próxima semana a las 10 de la mañana, el próximo jueves, tendremos el tema de tratamiento fiscal del leasing en Costa Rica. Esto a cargo de don David Mena, socio de impuestos ilegal, junto con Jaylin Arguedas, gerente de impuestos. Recuerden, nos pueden encontrar en redes sociales como Grant Thornton Costa Rica, en nuestro canal de YouTube, con este y todos los eventos que realizamos los jueves, como Grant Thornton Costa Rica, y también en Spotify, Café Grant Thornton. Ya pueden escuchar el segundo episodio, Ley de los Nómadas Digitales en Costa Rica. Esto en Spotify como Café Grant Thornton. De parte de nosotros, desearles que tengan un bonito día.